Hola, muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarito Oropesa, bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Gracias por la audiencia y por estar allí cada domingo a esta misma hora para llevarles una interesante entrevista y un tema que afecta a todos los venezolanos. Esta semana fue muy noticiosa. Podemos destacar el viaje del presidente Nicolás Maduro a China, su estadía en Cuba, el pasaje urbano fue fijado en 10 bolívares, bajones eléctricos y la muerte del dramaturgo y cineasta Román Chalbaud. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Y nuestro invitado en el día de hoy es el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bienvenido a Abriendo Puertas, un gusto tenerlo aquí. Adelante, por favor, gracias. Pedro Infante nació en Caracas, se crió en Catia, es miembro de la Comisión de Política Interior, fue ministro de Juventud y Deporte, presidente del Instituto Nacional de Deporte, vicepresidente de organización del PSU. Tiene el nombre del famoso cantante Pedro Infante. ¿Le gustan las rancheras? Bueno, más o menos. Me gusta la ranchera, algunas de Pedro Infante y bueno, la música mexicana en general muy buena. Deportista, estudió en Cuba. ¿Y cuál es el deporte que más le gusta? El fútbol. Practiqué fútbol desde muy chiquito, una escuela que se llama Jachico, funcionaba ahí en la cancha de la Universidad Santa Rosa de Lima, ahí en Cotiza, San José. Practicamos fútbol y nos hemos mantenido en el mundo del fútbol durante toda la vida, pues desde chiquito hasta ahora metidos en el fútbol y por supuesto ligando la vino tinto. ¿Practica el dicho que señala que en cuerpo sano, mente sana? Totalmente. Hacer deporte es hacer patria, es otro concepto, pero sí, sin lugar a duda, la práctica del deporte nos ayuda en mejorar la calidad de vida y cuerpo sano, mente sana, sin lugar a duda. Entremos en materia legislativa. Investigaciones que actualmente realiza la Asamblea Nacional, aunque está en receso. Usted preside una comisión especial que investiga el caso de Citgo. ¿Qué va a pasar con Citgo? Entiendo que la subasta está próxima. Sí, se creó en el mes de junio de este año, creó el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, se presentó una propuesta en plenaria de la Asamblea Nacional para crear una comisión especial que investiga, en esencia, las confesiones de Donald Trump para hacer colapsar Venezuela y el robo del petróleo venezolano, el robo de los recursos venezolanos. Aquí está Margarita, por cierto, un ejemplar que lo voy a dejar acá para ti, para el programa, del informe preliminar de esta comisión. Este es un informe que contiene un conjunto de elementos históricos, digamos, que hila de manera histórica cómo Estados Unidos, desde el decreto de Obama 2015, incluso algunas leyes que fueron aprobadas en el 2014 en el Congreso de los Estados Unidos, hasta la fecha ha generado un conjunto de acciones directas para hacer colapsar a nuestro país y sobre todo para el robo del petróleo. Y sobre eso que tú decías, es importante decir, todo parece indicar en esta investigación, también hay elementos que así lo dicen, todo parece indicar que Citgo es una especie de pago que la oposición venezolana, fundamentalmente Voluntad Popular, Juan Guaidó, Leopoldo López, le están haciendo al gobierno de los Estados Unidos de turno, en aquel momento Donald Trump, digamos, una forma de pago por el apoyo para intentar derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Aquí hay un conjunto de acciones. Yo te menciono algunas de esas acciones. Las 930 medidas coercitivas unilaterales, 33 actos administrativos del gobierno de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos, para provocar el colapso de nuestro país, sobre todo en el tema petrolero. 20% de estas 930 medidas coercitivas unilaterales, 20% están dirigidas contra la industria petrolera. La Asamblea Nacional 2016-2020
aprobó 24 acuerdos, 3 leyes y 6 actos de designación de personas para ocupar cargos en la industria petrolera en el gobierno interino, gobierno de Narnia, tanto PDVSA Holding, Citgo, PDB, entre otras. De eso fueron 239 personas que designaron para ocupar cargos de nuestra empresa. Aquí está, Margarita, me atrevo a mostrar aquí, en esta publicación, aquí está el acta de Asamblea Nacional de ese periodo 2016-2020, todos los diputados que participaron, que asistieron y aprobaron un conjunto de acuerdos y designaciones de funcionarios ante el mundo de nuestra empresa venezolana. ¿Para qué consecuencias va a tener una vez que se apruebe este informe? Bueno, este informe en primer momento debe ser, ya está en cuenta de nuestra Asamblea Nacional, va a ser discutido en los próximos días, seguramente en plenaria de la Asamblea Nacional, y corresponde ya presentación de este informe, consignación de este informe a la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Cancillería, a la Defensoría del Pueblo, a todas las instancias, incluso al Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a enviar una copia de este informe. Recuerda que los informes que se hacen en la Asamblea Nacional por Constitución constituyen incluso pruebas, elementos probatorios para iniciar procesos judiciales. Por supuesto que hay división de poderes y le corresponderá al Poder Judicial, al Poder Ciudadano hacer lo correspondiente. Pero aquí hay incluso, Margarita, una lista de 239 personas que ocuparon todos los cargos en estas distintas empresas. Toda la lista de personas. Incluso aparece Luis Justi, por ejemplo, que fue un connotado funcionario de PDVSA durante la Cuarta República, también fue designado. Es decir, reaparece aquello que se conoció como gente del petróleo, que planificaron el golpe de Estado contra el comandante Chávez en el 2002, entre otros. Aparecen en las listas aquí todos consignados. Aquí están las listas. Mira, la Junta Administradora ACJO Petroquímica de Venezuela, Pequiven, Monómeros, por supuesto. Hay el desarrollo aquí también de lo que hicieron con monómeros y cómo pretendían vender monómeros a precio de gallina flaca en Colombia. Afortunadamente logramos detener eso. Primero por la agilidad, la astucia, la rapidez con la que actuó el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, el nuevo presidente PDVSA, y también porque hubo cambio de gobierno en Colombia, el caso del gobierno del presidente Petro. Entonces aquí están la lista de todos los compañeros, incluso le hemos puesto rostro, así que vamos a una gran cruzada también nacional de los responsables nacionales e internacionales. Incluso, Margarita, que es un dato, después lo vas a poder revisar con calma, aquí están todas las ONGs que recibieron recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, con nombre y apellido y sus responsables. Aquí podemos ver las ONG, las distintas ONG, casi todas dirigidas por venezolanos, vinculados a partidos como Voluntad Popular, Primero Justicia, 20 Venezuela, entre otros. Y además están las pruebas de distintos personajes, dirigentes de la oposición que llamaron a la invasión, que llamaron al bloqueo, que apoyaron las sanciones, que se reunieron con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump. Ahí está María Corina Machado, ahí están todos los actores. Ahora, ¿el Estado va a perder definitivamente Citgo? No, nosotros seguimos haciendo lo que nos corresponde. Si nosotros vinculáramos, Margarita, este tema que tú propones al hecho legislativo de la Asamblea Nacional, este año aprobamos dos sendas leyes. Uno, la ley de extinción de dominio. Aquí hay un poco de gente que incursionaron en el delito de corrupción. Y dos, la ley de protección de activos venezolanos en el extranjero. Es otra ley. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde nacionalmente y también el gobierno nacional, desde el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta ejecutiva, Cancillería, el Procurador General de la República, construyendo las acciones, las estrategias necesarias para defender lo que es del pueblo venezolano. Debe saber el pueblo venezolano que hoy el gobierno de los Estados Unidos lleva adelante un plan para robarnos Citgo, que es suyo, que es del pueblo, que es de la República. Y esto es prácticamente un botín que la oposición, sobre todo, insisto, Voluntad Popular, Leopoldo López, Juan Guaidó, entre otros, ofrecieron como pago al gobierno de Donald Trump por el apoyo para derrocar al presidente Nicolás Maduro Moro. El Parlamento lleva adelante otra investigación y se refiere al financiamiento de la primaria de la oposición. ¿Cómo está marchando eso? Mira, estuvimos revisando hoy varios datos de las primarias, ¿no? Primero, hay una propuesta de ley para revisar el financiamiento de las ONG.
fue aprobado en primera discusión ese proyecto. Era el proyecto de ley que presentó el compañero capitán Diosdado Cabello Rondón. Y después está la precisión. Hemos revisado una lista de ONG que han recibido financiamiento de la USAID, de embajadas, de otras instancias internacionales para financiar a la oposición venezolana. Ahorita, en este momento, el desarrollo de las primarias, ¿no? Las primarias que además, debo decirte, Margarita, tengo algunos datos aquí que también quiero mencionar. Unas primarias que tiene como organización, un dato que hemos estado revisando, analizando mucho, por lo menos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y desde la Asamblea Nacional, la conformación de los centros, el desastre, el fraude que se está organizando de esas elecciones primarias, ¿no? Que tiene 2 candidatos inhabilitados, que están inhabilitados y ellos insisten con esa frase que dijeron hasta el final, para intentar invocar y convocar hechos de violencia en el país. Nosotros denunciamos también que hay sectores de la oposición que insisten en regresar a situaciones de violencia, de guarimba, entre otras. Nosotros más bien decimos aquí el pueblo y el país entero apuesta a los 4 grandes consensos. El primero de esos grandes consensos es que levanten las sanciones y el bloqueo. El segundo de esos 4 grandes consensos es, bueno, garantizar que todos trabajemos por producir y recuperar la economía, es decir, la recuperación de la economía. El tercer de esos grandes consensos es recuperar el estado de bienestar social, los salarios de nuestro pueblo, las condiciones del sistema de salud, del sistema educativo, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y el cuarto consenso es la paz. Este pueblo aspira a que sigamos construyendo la paz, que sigamos viviendo en paz. Y todo es posible atenderlo, resolverlo, recuperarlo si tenemos un país con estabilidad política y con paz. Hay sectores de la oposición, insisto, que desde la primaria quieren legitimar escenarios de violencia. Pero además proponen, en esas elecciones primarias, presentaron desde la Comisión Nacional de Primaria, primero que iban con el CNI, después que no. Después presentan un total de 3.000, poco más de 3.000 centros electorales, ¿no? Y 5.133 mesas. Y te dicen que el 30% de esos centros, es decir, 905, son espacios privados, es decir, casas de alguien. Bueno, resulta que son casas de militantes de distintos partidos políticos. La casa de un ADECO, la casa de uno de Primero Justicia. ¿Y eso está mal? Bueno, el tema es que, ¿qué pasa con la gente que no es ADECA y tiene que ir a votar en la Casa de Acción Democrática? ¿Qué pasa con la gente que no es de Primera Justicia y tiene que votar en la Casa de Primera Justicia? Pero hay gente que no sabe dónde quedan esas casas. Seguramente el que sabe dónde queda esa casa es los militantes de ese partido. Y empiezan entre ellos a denunciarse, además porque ya pierde la neutralidad. Se supone que un centro electoral debe ser neutral. Debe ser... O sea que este proceso debió realizarse con el CNE. ¿Y daba tiempo? Porque el CNE lo nombraron hace 2 semanas. Yo creo que es que la derecha, la oposición, decidió hacerlo así por conveniencia. Ellos pudieran reprogramar, pudieran pensar en otras opciones, pero creo que no tienen intenciones de eso. Además disponen de plazas y parques. Habría que ver si las municipalidades, es decir, las alcaldías, tienen en cuenta y solicitaron los permisos para utilizar las plazas y los parques. Pero además están pidiendo, 260 centros electorales son comercios, bodegas, abastos. Yo no sé si tienen conciencia los dueños de esas bodegas o abastos que ahí van a ver adecos contra copellanos, contra Primero Justicia, contra Voluntad Popular, debatiendo, poniendo testigos de mesa, viendo quién vota, quién no vota, etcétera, etcétera. Pero además de eso, incluso hay 84 iglesias. Nos parece muy raro que la iglesia entonces prácticamente toma partido aquí y define. Por lo menos un sector de la iglesia, algunas iglesias definen ese otro tema. Incluso sedes de partidos políticos, son centros electorales, pero además aparecen otros desastres en la organización de estas elecciones, como más de 40.000 muertos que hay ahí en esa data que ellos publicaron. Además la violación del artículo 28 de la Constitución, hay gente planteando el tema de la habeas data. O sea, si tú vas a utilizar mi nombre en una data y vas a hacer esa data pública, yo tengo que saberlo. Ahí nadie lo sabe. Hay millones de militantes del partido en esa data que ninguno de nosotros consintió para estar en esa data. Ha habido denuncias por parte de sectores de la oposición que el gobierno estaría interesado en que no se lleve a cabo esa primaria. Bueno, yo creo que cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, la oposición o una parte de la oposición, porque incluso me decían unos diputados de oposición, por cierto,
que algunos, fíjate que ellos cuestionan, los dos inhabilitados cuestionan su inhabilitación, pero ellos en las primarias inhabilitaron gente de la oposición para que no participaran. Es decir, le cerraron la puerta a otros actores de la oposición para que no participaran en sus primarias. Acuérdate que aquí hay varias oposiciones y cada una, bueno, con su plan, con su idea, etcétera, etcétera. Habría que pensar bien qué están pensando los candidatos inhabilitados, sobre todo la candidata inhabilitada a esa frase que dice hasta el final, voy hasta el final. ¿Qué están buscando? ¿Legitimar qué? ¿Convocar qué? Y nosotros, insisto, llamamos y denunciamos públicamente que no vuelvan a invocar, a convocar a la violencia a este país. Este pueblo quiere paz, este pueblo quiere trabajar, este pueblo quiere reconstruir, recomponer, este pueblo aspira a reencontrarse con la prosperidad que se merece el mismo pueblo venezolano, y solo eso es posible en paz política, en paz social, en condiciones de trabajar todas y todos. Vamos a hacer una pausa y en la próxima parte vamos a hablar sobre cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela para las elecciones presidenciales del 2024. Ya venimos en Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Y continuamos en Abriendo Puertas conversando con el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Esta semana la juventud del partido cumplió 15 años y allí, en la calle, Diosdado Cabello llamó a los jóvenes a no rendirse y a luchar. Vamos a ver parte de sus declaraciones. Si tiene rabo de paja, no se acerque a la candela. No puede estar en cargos de dirección revolucionaria. Por eso un joven, una joven tiene que andar desprendido de cualquier ambición personal o de grupo y trabajar en función de la revolución bolivariana. Lo que vaya a llegar, llega. Siempre. Lo que vaya a llegar. Nadie puede estar haciendo cálculos. Lo que vaya a llegar, llega. Nadie puede estar haciendo cálculos. Como vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cuál es el despliegue? ¿Cómo se prepara en este 2023 con miras al 2024? Bueno, primero, Margarita, desde acá nuestras felicitaciones a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Acaban de cumplir 15 años, quinceañera, nuestra JPSU. Esa es la organización juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso fue una marcha que hicimos el día martes, llegamos allá al cuartel de la montaña, salimos desde Plaza Katia, miles de jóvenes, decenas de miles de jóvenes marcharon. Yo soy fundador de la JPSU en el 2008 en Cachamay, en Bolívar, congreso fundacional allá con el comandante Chávez, donde estaba, uno de los símbolos eran los zapatos del socialismo. Estaban haciendo apenas la JPSU, la juventud del partido, y hemos tenido estos 15 años de acompañamiento en ese proceso. Fui jefe de la JPSU en una etapa, después de Héctor Rodríguez, me correspondió a mí 4 años ser jefe de la JPSU, luego vino la compañera Rockbeck Zapoleo y ahora está la secretaria general de la Juventud del Partido, Grecia Colmenares, una extraordinaria organización de jóvenes. Y esas palabras del capitán tienen que ver con una tarea permanente hacia la juventud, que es la formación. Cuidar los valores, la esencia de nuestra juventud, formarlas bien, formar nuestras nuevas generaciones para garantizar hacer la revolución irreversible. Una idea que lanzaba Robert Serra. Y bueno, y el partido está movilizado. El partido este último año hemos logrado construir, orientado por el presidente Nicolás Maduro en esencia, que es el presidente de nuestro partido, un proceso de renovación de todas las estructuras del partido. Hace un año elegimos en todas las calles del país los equipos de calle. Elegimos los equipos de comunidad y luego los equipos de VC. Cada VC debe saber que es un centro de votación para nosotros, para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Las VC son las unidades de batalla Bolívar Chávez. Luego hicimos la renovación de los equipos parroquiales, municipales, estadales y bueno, la dirección nacional que se renovó incluso en el 2022 cuando instalamos el Congreso del Partido, el 5º Congreso del Partido y el 4º Congreso de la Juventud del Partido. Es decir, tenemos un partido renovado, con estructuras nuevas. Son 267.000 líderes de calles con sus equipos. Son más de 46.000 equipos de jefes, líderes de comunidad con sus equipos. Son ¿Está lista la maquinaria? Está lista la maquinaria, está en funcionamiento la maquinaria. Y esa maquinaria, hace 2 o 3 meses iniciamos un proceso de despliegue, de movilización, orientado por el presidente Nicolás Maduro,
hemos hecho hasta este momento, sin contar las marchas de esta semana, Margarita, para que tengamos una idea y el pueblo tenga una idea, hemos hecho 409 marchas. 409 marchas. Nosotros aspiramos a llegar a 1.200 marchas de aquí a diciembre. Están en campaña. Nosotros estamos en campaña. La revolución permanentemente está en campaña por la construcción del socialismo, por la construcción de las soluciones para nuestro pueblo, por la construcción de la paz, por construir la paz y también, bueno, en campaña en defensa de la patria, contra el bloqueo, contra las sanciones y en respaldo, sin lugar a duda, al presidente Nicolás Maduro Moro. Pero además el partido ha inventado cosas nuevas. No solamente las marchas, estamos haciendo encuentros organizativos, verificación de nuestras estructuras, actualización de datos, los teléfonos, cómo va la cosa, cómo funciona aquí, cómo funciona allá. Eso también acompaña el 1x10 del buen gobierno, para que la gestión de gobierno mejore y se atiendan los problemas de nuestro pueblo. Pero además el partido inventamos en esta nueva etapa cafecitos militantes. Se han hecho en el país 5.546 cafecitos militantes. Se reúnen en una casa, en la casa comunal, en una cancha, debajo de la mate mango. Se toman un cafecito, 20, 25, 30 militantes, conversan de la situación país, conversan de la situación de su calle, para alumbrar la calle, pero también inventamos los sancochos comunitarios. Se están haciendo sancochos comunitarios por todos lados. ¿Eso significa que se van a adelantar las elecciones presidenciales? Eso significa que el partido está preparado para cuando sea. El PSUV le dicen es mañana y nosotros estamos listos para esa batalla. No dicen es en 2 meses, es en 3 meses, es en diciembre, es en enero, es en abril, es en octubre. Cuando nos digan que son las elecciones, el PSUV está en condiciones de salir a la batalla, y no solamente en condiciones de salir a la batalla, sino en condiciones de garantizar una gran victoria para nuestro presidente Nicolás Maduro, que es la victoria de nuestro pueblo. Y el PSUV, yo insisto mucho en esto, como organizador nacional, el PSUV es el partido del pueblo, que construye sus alianzas con el Gran Polo Patriótico. Mi saludo a los partidos del Gran Polo Patriótico. Ese era el eslogan de Acción Democrática, el partido del pueblo. Bueno, pero se desviarían, se desvió Acción Democrática. Yo leí un poco de eso, sin lugar a dudas Acción Democrática fue un partido popular, pero se desvió, su dirigencia se desvió. Nosotros tenemos el deber, la obligación como partido bolivariano y realmente popular y de pueblo, mantener la bandera de nuestro pueblo. Mujeres, trabajadores, juventud, indígenas, campesinos, pescadores, sobre todo los más humildes. Si algo identifica al Partido Socialista Unido de Venezuela, es los sectores más populares, es el pueblo de a pie. Y bueno, con Chávez construimos este partido en función de eso, de favorecer al pueblo que más lo necesita, y por eso digo que el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido del pueblo, digamos en su alianza con el Gran Polo Patriótico, con los movimientos sociales y con el poder popular completo, con el poder social completo. Volviendo a la primaria de la oposición, María Carolina Uzcategui, quien era vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, dio una rueda de prensa y ella señala que se deben suspender porque no están dadas las condiciones. ¿Usted qué piensa? Yo creo que ella tiene razón. Yo creo que igual yo te diría, nosotros opinamos de la primaria, pero a veces decimos, bueno, allá ellos con sus primarias. Ellos creen que teniendo más candidatos tienen más chances, ellos creen que con primaria van a resolver el problema de la unidad. Yo no sé si tú viste aquella reunión y foto donde ellos trataron de agarrarse las manos y nadie le quería dar la mano al otro, era un rollo, se empujaban entre ellos. En la Universidad Católica. En la Universidad Católica. Ellos están enredados. Aparece esta señora, han aparecido algunos renunciando, responsables estadales de la comisión de primarias también han aparecido renunciando. Sí, el de Falcón. Supe uno de Falcón, entre otros, aparecen denuncias entre ellos. Las primarias también, Margarita, hay que saber, la oposición, así como distintos temas para ellos son negocios. Las primarias es un negocio para una gente de la oposición. ¿Por qué? Porque buscan, martillan financiamiento, consiguen por aquí, consiguen por acá, y al final se convierte en una forma de ellos obtener recursos, No les importa quién gane. No les importa quién quede bien, quién quede mal, no les importa nada. Solo les importa a algunos operadores de esa oposición, a lo que además han estado acostumbrados toda su vida, es a robarle plata a alguien. Y las primarias son, también estoy seguro, así que los organismos internacionales que terminan financiando esas cosas, que por supuesto desde la Asamblea Nacional lo vamos a estar investigando, los están robando. Los que organizan esas primarias están robando a un gentío que le están quitando financiamiento para ese gran fraude nacional. El nuevo Consejo Nacional Electoral ha recibido muchas críticas. ¿Qué le dice a aquellos que señalan que no va a garantizar seriedad, transparencia? ¿Qué le dice? Mira, porque eso fue un CNE nombrado por la Asamblea Nacional. Sí, el Consejo Nacional Electoral, primero hay unos datos, Margarita, nosotros los revisamos en la Asamblea Nacional.
creo que los tengo por aquí para decirlos con precisión. El 29 de junio se conforma el comité de postulaciones. Nosotros recibimos personas que se postularon para rectores del CNE, mire este dato, 184 postulaciones, récord de todos esos procesos del CNE, récord absoluto. Desde el 20 de junio que, digamos, renunciaron los rectores, entre el 15 y 20 de junio, por el 15 un grupo, el último que renunció fue el 20 de junio, se activa el mecanismo constitucional, se activa la Asamblea Nacional, empieza el proceso de postulación de los que van a conformar el comité de postulaciones, tanto los diputados como las personas de la sociedad civil. Después lo que se postulan al CNE fue un proceso extraordinario. Y en palabras del doctor Jorge Rodríguez, dice que el 90% de las organizaciones políticas de la oposición, 90% de organizaciones políticas, partidos de la oposición, han estado totalmente de acuerdo con este proceso de designación del nuevo CNE. Bueno, ese es un poder que lo establece nuestra Constitución. Ahí está ese poder que le corresponde además de manera autónoma organizar todo lo que tenga que ver con elecciones en nuestro país. Yo creo que la nueva junta directiva del CNE, sus rectores, sus rectoras, ahí está participando. Creo que todo el mundo lo sabe, hay actores de la oposición ahí en ese nuevo CNE, como lo había en el anterior. Estoy seguro que hay garantías totales y absolutas para organizar los procesos electorales que vengan en este país cuando correspondan, ajustados a nuestra Constitución, a nuestras leyes, en función de garantizar la participación política de nuestro pueblo, más democracia y que todo esto decante en fortalecimiento de la institucionalidad nacional. La agencia de noticias EFE señala que la oposición venezolana está trabajando para lograr un acuerdo con el gobierno nacional. ¿Qué sabe de esto? Mira, nosotros tenemos, lo primero que hay que decir que el campeón del diálogo es el presidente Nicolás Maduro. Ya deben ser más de 1000 los llamados a diálogo y paz del presidente Nicolás Maduro a todos los actores de la oposición venezolana. Al frente de todas las mesas de negociación, la gran mayoría de las mesas de negociación ha estado el doctor Jorge Rodríguez, o lo acompaña el compañero Héctor Rodríguez Castro. Nosotros, el gobierno, la revolución, siempre abiertos al diálogo, siempre abiertos a la conversación política franca, pero sobre todo poniendo por encima los intereses de nuestro pueblo, de nuestra patria. El presidente ha sido muy claro. Nosotros respetamos a todos los países, respetamos a todos los actores políticos, que se respete a Venezuela, que se trate con el mismo respeto a nuestro país y que nosotros siempre defenderemos nuestros intereses como patria, pues como país, como república. En una sola palabra, si me puede definir a las siguientes personas. Jorge Rodríguez. Sagacidad e inteligencia. Enrique Capriles. Antipatria. Pedro Carreño. Compañero, gran compañero. Nuestros deportistas se han distinguido en el mundo y una de ellas es Yulimar Rojas. ¿Podría soñar Venezuela a través de la Vinotinto clasificar en el Mundial de Fútbol? Y se lo pregunto porque fue ministro de Juventud y Deporte. Mira, el derecho a soñar es permanente, es eterno, es para siempre, ¿no? Yo soy un apasionado del fútbol, tengo algo que ver con la dirigencia del fútbol, he tenido varios años metido en el tema de fútbol, practiqué fútbol, sobre todo fútbol sala. La Vinotinto es, digamos, cuando juega la Vinotinto es la actividad deportiva que más mueve masas en este país. Y paraliza al país. Paraliza el país, moviliza a nuestros niños, nuestras niñas, nuestra juventud, nuestros abuelos. Es un sueño por lograr, por alcanzar, nuestro como venezolanos y venezolanas, la clasificación al Mundial. Recientemente tuvimos un espectáculo hermosísimo en el Monumental de Maturín, en Monagas. La Vinotinto ganó su primer juego de la eliminatoria, ahí contra Paraguay, 1-0, pleno ese estadio, casi 50.000 personas ahí fueron a ver a nuestra Vinotinto y bueno, soñamos con mucha fuerza. Este Mundial tiene, a diferencia de los anteriores, Margarita, clasificaban 4 en Conmebol, en esta región de Sudamérica, clasificaban 4 y 1 iba a repechaje. En esta ocasión clasifican 6 y 1 va a repechaje. Nosotros, por supuesto... Tenemos 3 puntos, ¿no? Tenemos 3 puntos. De 6 tenemos 3 puntos y Venezuela está en este momento en el 5.º lugar.
de la tabla. Es muy temprano, está comenzando la eliminatoria, no es fácil. Sudamérica es la región más difícil del fútbol mundial para clasificar. Tienes a Brasil, tienes a Argentina, tienes Uruguay, tienes Colombia, Chile, todos los países suramericanos son potencias en el fútbol y Venezuela, bueno, tiene ese sueño, tenemos ese reto. Yo estoy seguro que vamos a dar lo mejor de nosotros y creo que tenemos una oportunidad hermosísima en esta eliminatoria de Mundial para el 2026. Una última pregunta. ¿Aspira en un futuro, en un corto plazo, porque después de las elecciones presidenciales vendrían las elecciones regionales, aspira Pedro Infante a tener algún cargo de elección popular, ser de repente gobernador o alcalde de Caracas quizás? No, tú sabes que en el partido, y más en la responsabilidad que me corresponde asumir en este momento, nosotros somos muy disciplinados. Las decisiones de quiénes son candidatos se establecen a través de los métodos que decida la dirección nacional y sobre todo el buró político, el presidente, el primer vicepresidente del partido. Así que nosotros somos soldados. Nosotros nos dicen, antier me dijeron sea ministro y fui ministro. Después me dijeron sea jefe de movilización, fui jefe de movilización. Me dijeron, deje de ser ministro y vaya candidato a diputado, soy candidato a diputado. En este momento soy organizador y me corresponde el honor de acompañar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y esa es la tarea. Nosotros asumiremos la tarea que nos dé la revolución. Eso que decía el capitán Diosdado ahí en ese discurso, tiene que ver con eso. Lo que vaya a llegar, que llegue, pero nosotros a cumplir la tarea que nos corresponda y donde la dirección de la revolución considere que somos más útiles, y nosotros asumiremos la tarea. Muchísimas gracias al diputado Pedro Infante por estar aquí en Abriendo Puertas. Un placer. Gracias. Y en la próxima parte, no se pierdan, en nuestra mesa de análisis estaremos debatiendo un tema muy importante para todo el país, la vuelta a clases. Abriendo Puertas. Según el Ministerio de Educación, las clases comienzan en Venezuela a todos los niveles el próximo 2 de octubre. Sin embargo, la mayoría de los colegios privados inician este lunes 18 de septiembre. La vuelta a clases, este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Me acompañan Fausto Romeo, quien es director general Consenso Educativo y miembro de Consecomercio, y el diputado Jesús Santander, miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Bienvenidos. En principio, vamos a analizar la situación actual de la educación en Venezuela. ¿Cómo estamos, Fausto? Bueno, fíjate que acabamos de culminar un año escolar 2022-2023, donde el sector privado logró un 95%, pero no decir un 100%, de sus clases presenciales. Venimos de una pandemia y situaciones adversas que se presentaron desde el 2017. En esta oportunidad nos permitimos evaluar un poco el comportamiento de la presencia de los estudiantes y todo lo que es el contenido. Bueno, nosotros realmente queremos superar ese contenido, esa formación que se le dieron a los estudiantes. Quiere decir que para este nuevo año 2023-2024 vamos hacia la calidad de la educación. Tal como lo viene manifestando el Ministerio de Educación, nosotros queremos incursionar en eso y por lo tanto vamos a recurrir al proyecto educativo en base de reformas, como por ejemplo la inteligencia artificial, la robótica, la ciencia y tecnología, o sea, muchos colegios que se están modificando el proyecto educativo, que es la esencia fundamental de la calidad de lo que ofrecemos. Jesús. Sí, Margarita, como bien lo dijo Fausto, nosotros este año 2022-23, este año escolar que terminó, es el primer año post-pandemia completo donde se dio la presencialidad total dentro de las instituciones educativas y dentro de las aulas de clase, un año bien productivo desde el punto de vista del currículo académico, con las transformaciones necesarias que el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, como buen pater familia, y de la ministra Yelice Santaella, están aplicando para este nuevo inicio del año escolar 2023-2024, que trae, como bien lo dijo Fausto, una nueva metodología. Más de 2.000 instituciones educativas pasan a ser ya, a partir de este año, instituciones educativas técnicas profesionales, es decir, van a tener sexto año
de educación se están a través de las bricomiles, que son estas brigadas comunitarias y militares que aplicó nuestro Ejecutivo Nacional, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, se están recuperando más de 27.000 infraestructuras educativas para lo que va a ser este arranque y el inicio del año 2022-2023. De eso quería preguntar, ¿cómo se encuentran las escuelas y los liceos? Mira, basado en lo que fue esta época de la pandemia, de la no presencialidad, muchas instituciones educativas y adicionalmente por el bloqueo criminal y las medidas coercitivas, tuvieron un deterioro dentro de la infraestructura porque no estaban ocupadas en su totalidad por la presencialidad como tal. Se ha venido trabajando en la recuperación de esta infraestructura allí para vencer este bloqueo y estas medidas coercitivas. El presidente Nicolás Maduro Moros creó estas brigadas comunitarias militares que son las bricomiles, que es un milagro de Dios en la tierra materializado por nuestra gente, por nuestras comunidades, por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por esos estudiantes y esos profesores que no han dejado de caer sus instituciones educativas, y hoy en día el presidente Nicolás Maduro ha anunciado, y así lo ha anunciado también la ministra Yelice Santaella, la recuperación de 27.000 instituciones educativas que van desde el desmalezamiento, la fabricación de pupitres nuevos, que lo anunció nuestro presidente Nicolás Maduro, más de 200.000 pupitres para nuestras instituciones educativas, porque viene un renacimiento y un revolucionar dentro de la educación para poder mejorar las infraestructuras educativas y por supuesto mejorar la educación del pueblo venezolano. En el sector privado, ¿cuáles son las condiciones? ¿Son óptimas? Sí, nosotros se aprovecharon durante el año de la pandemia en recuperar sobre todo la parte de impermeabilización, que es lo que más se deteriora y dura un periodo de 10 años aproximadamente, y se aprovecharon todo ese tiempo. Este año que hemos culminado las pinturas, arreglos, reparaciones, mejoramiento, pero más vamos a dedicarle, o se le dedicó más a la recuperación de todo lo que es la sala de tecnología, comprando nuevos equipos, modificándolo, actualizándolo, que eso es lo que realmente es la mayor inversión que han hecho muchos de los planteles educativos para lo que podamos hacer, lo que queremos en el nuevo año escolar con el nuevo bachillerato o las modificaciones de ese currículum que nosotros estamos bastante avanzando, esperando todo lo que sean las instrucciones de lo que llaman el cuadernillo pedagógico, de todas esas formaciones que se vayan a dar. De hecho, tengo entendido que el 18, el próximo lunes, cuando se inician las clases, ya estaremos recibiendo información para la formación de los maestros, de los docentes, cosa que estamos esperando con mucho anhelo para ver qué es lo que se va a presentar en lo siguiente del año 2024-2025. O sea, vamos a una fase piloto 23-24 y luego para entrar si da todo el resultado, porque la fase piloto es la que te va a dar los indicadores, pero el 24-25 ya es un desprendimiento total de acabar con aquello de un currículo que ya lleva casi 40 años, con algunas modificaciones muy puntuales que se le han dado durante todos estos años, pero que al fin y al cabo esto va en lo que más nos agrada en particular, es que va hacia la parte vocacional profesional. Es decir, el joven va a tener la oportunidad de escoger en una gama de diferentes opciones que se le pueda brindar, no desde quinto año, sino desde primer año de bachillerato, para poderse incursionar en su carrera. El futuro de cada ciudadano no puede escogerse en el mes de marzo, abril o mayo del quinto año de bachillerato. El futuro de cada persona se tiene que recuperar a lo largo de su carrera de estudio de bachillerato, inclusive desde antes, pero al menos desde bachillerato que se debe impulsar. Y hay una nueva, una nueva aplicación que se va a desarrollar este año, que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, Margarita y Fausto, que es importante también explicarle a las usuarias y usuarios que nos están sintonizando en este momento, porque la ciencia y la tecnología se va a aplicar en la nueva currículum, o sea, ahí está el currículo tradicional, están estas escuelas técnicas, profesionales, que llega hasta el sexto año, y también va a haber una aplicación, modelo en diferentes instituciones educativas con la aplicación de ciencia y tecnología, que esto es un lineamiento que emana de la Vicepresidencia Sectorial de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, y que ya fue anunciado por el Ministerio de Educación. Allí incluyen también las instituciones educativas privadas, no solamente las instituciones públicas, sino las instituciones privadas que van a empezar a aplicar esta nueva ciencia y tecnología en robótica, en inteligencia artificial, que es los avances que van a permitir que nuestros muchachos estén formados en las diferentes áreas. Y las escuelas técnicas profesionales de sexto año es importantísimo porque tuve la oportunidad de hablar con Fausto antes de comenzar el programa. Muchas instituciones educativas que están, por ejemplo, en José, en la refinería
del Estado Anzoátegui que están en el campo venezolano, públicas y privadas, van a tener la posibilidad de preparar y formar a esos jóvenes para después que sacan de sexto año, ya comenzar a trabajar y desde un punto de vista más técnico y profesional. La Federación de Maestros denuncia que el 60% de las escuelas y liceos no están aptas para comenzar clases. Vamos a ver las siguientes declaraciones. Entonces, así está el 60% de las escuelas en el país. Queremos decir que el 60% de las escuelas del país no están en condiciones para iniciar el año escolar 23-24. A pesar de aquellos quienes no creen que hay progresividad en lo que tiene que ver con la producción y la economía venezolana, hay buena noticia para el mes de octubre y el presidente de la República lo anunciará y nosotros, la Central, en apoyo a la política de nuestro presidente y por el derecho humano a la educación, estaremos presentes movilizados en el mes de octubre, en el mes de noviembre a nivel nacional para que se cumpla lo que está estrictamente en la Constitución. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos en la mesa de análisis debatiendo sobre la vuelta a clases. Ya venimos. Abriendo puertas. La vuelta a clases es nuestro tema en nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Fausto, hay mucha gente que se queja de las altas mensualidades en el sector privado. ¿Qué le responde a esas personas que están cuestionando los precios, los altos precios? Primero, nosotros debemos entender que cada institución educativa privada ofrece un proyecto educativo, que es la esencia fundamental, lo que le decía. O sea, el padre y representante que toma la decisión de colocar a su hijo en un determinado plantel educativo privado, bueno, no es solamente por el monto que se paga, sino qué me estás ofreciendo. Entonces, de ahí se desprende todo lo que tiene que ver un presupuesto de funcionamiento. O sea, en una misma calle pueden haber 3 colegios y cada uno va a tener una esencia diferente porque se diferencia precisamente entre los proyectos que va, y eso tiene una estructura de costo donde el 60-70% de esa estructura de costo va a todo lo que tiene que ver incidencia laboral. Sueldo, prestaciones sociales, vacaciones, bonos, todo, integrado completamente eso. ¿Qué pasa? Que nosotros, bueno, queremos remunerar, queremos dar un buen pago a nuestros maestros, de los cuales nosotros entendemos de que si hay una cesta básica familiar, donde un componente de 5 miembros debe ser percibido en función de unos $500, dependiendo de la territorialidad también. Por ejemplo, no es lo mismo en Maracaibo, que está en 480, como en Ciudad Bolívar, que puede estar en 510. Bueno, en Caracas está sobre los $500. Bueno, eso es lo que nosotros vislumbramos, que debe haber 2 ingresos que pueda cubrir esa cesta básica familiar. Cuando el año pasado nosotros hablábamos que estábamos en función de $120, 120, bueno, este año queremos cubrir al menos esa necesidad. Luego tenemos ese 30-40% que son gastos operativos, y aquí es donde vemos con las empresas de servicios, llámese relleno sanitario, llámese recolección de aseo, llámese la parte del internet, donde la empresa de servicio que me ofrece el agua, Hidrocapital o Hidroven, o el servicio que esté prestando, como por ejemplo están fluctuando esos montos y lo están adecuando. Y queremos pagarlo, no nos negamos a pagarlo. Solamente que, se lo hemos dicho, estamos en una mesa técnica que estamos montados en el Ministerio del Comercio, conjuntamente a los diferentes de servicios. Y lo que se ha resultado de esto es que tenemos que adecuar todo lo que es el catastro, porque muchas veces un colegio tiene el nombre del colegio en la facturación, pero tiene la codificación como si fuera un depósito. Entonces, el precio de esa tarifa del depósito es mayor al de educación. Todo eso hay que comenzarlo a trabajar y esa es la idea que tenemos. Bueno, entre ese 30-40% de servicio más el 60-70% realmente se va a desprender, hay un ajuste para este nuevo año escolar. Pero esto no es que nosotros imponemos, sino que vamos a una discusión. Primero se discute en un comité de padres representantes económicos y eso se va a una asamblea. De hecho, muchos ya lo hicieron en el mes de julio, ya saben cuándo va a ser, y otros están esperando el inicio a partir del día lunes 18, en las próximas 2 semanas, para irse a definir ya cuál va a ser la cuota de escolaridad que van a definir para el próximo año escolar. Jesús, hay déficit de maestros y de profesores, la mayoría se ha ido del país por la situación económica. ¿Cómo enfrentar esta situación?
Sí, fíjate, Margarita, y es importante esa pregunta porque nos coloca, digamos, en una perspectiva de lo que se ha difundido, que no tiene ningún tipo de argumentación estadística de que la mayoría de los profesores o maestras se han ido del país. Nosotros, de ser eso cierto, tuviésemos las escuelas cerradas y eso es completamente falso. Gracias a las maestras, a los maestros, a los profesores que están batallando y luchando contra todas las adversidades para mantener abiertas nuestras instituciones educativas y brindarle una educación de altura a nuestras niñas, niños y jóvenes en el país. Así que yo desmiento categóricamente que existe una migración donde la mayoría de las maestras y profesores se han ido del país, porque eso no está justificado desde el punto de vista estadístico, no hay ningún tipo de institución que avale la cantidad de maestras y profesores que se han ido del país, porque si eso fuese real, estuviesen las instituciones cerradas y no se estuviese impartiendo clases. Les doy un aplauso de pie, de verdad, como ciudadano, como padre y a todas esas maestras, esos maestros, a esas profesoras, profesores que están batallando contra todas las adversidades para poder ir a sus escuelas a dar clases. Observamos en el material audiovisual que se presentaba antes de irnos al corte, donde los sindicatos de maestras y maestros, de profesores, se han sentado con la ministra Yelice Santaella, se han sentado con el Ministerio de Educación, se han sentado con el Gobierno Nacional para el tema de la reivindicación de los salarios, para el tema de la reivindicación de ese salario social de las trabajadoras y trabajadores del sector educativo. Y habrá buenas noticias cuando regrese el presidente de su viaje. Y anunciaba el compañero Orlando que en el mes de octubre van a haber muy buenas noticias, que va a ser acompañado por el gremio de las maestras, maestros y sobre todo por todas las trabajadoras y trabajadores que hacen vida en el sector educativo, que están allí, que vimos la contraposición, una gente que dice que no quiere dar clases, que son la minoría, versus unos maestros y maestros que están batallando, yendo a dar clases para garantizarle la educación a los muchachos y muchachos, y ante esas personas yo me paro a aplaudirlo y cuenten ustedes que donde sea las voy y los voy a defender. Fíjense, esta es una pregunta para los dos. El Observatorio de Educación de Fundaredes hizo una encuesta y esta señala que el 80% de los encuestados manifestó que el sistema educativo vive una crisis que se ha agudizado con los años. ¿Ustedes coinciden con este planteamiento? Bueno, puedo hablarlo de la siguiente manera. Creo que el encanto que había hace muchos años, pero esto es una crisis que no está reciente, de 5, 7, 8 años, viene arrastrándose desde los últimos 40 años, cuando nosotros vemos que el joven tiene que buscar una forma diferente de su formación, o sea, valga redundancia, ¿qué es lo que busca el joven? Hoy en día busca lo práctico, la tecnología, o busca inclusive incursionar en cosas modernas. Nosotros el sistema educativo no se lo estamos dando, o es decir, queremos darlo, pero vamos más allá, por eso es necesaria esa adecuación curricular que están anunciando del Ministerio de Educación. Cuando nosotros decimos que en las escuelas de educación, en los pedagógicos, de 1.500, 1.800 estudiantes que habían anualmente, ahora estamos hablando de 300, 400, es que en algún momento vamos a sentir ese déficit de maestro que se tenga, que esté dando. Pero aquí tenemos algo muy bueno, que también los profesionales no docentes, es decir, aquel que es un farmacéutico, bueno, puede dar clase de química. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación te concede un profesional no docente que pueda dar esa clase. Pero lo importante de esto es que también se puede ir cubriendo a lo largo de este tiempo con todos estos cambios que tenemos que involucrarnos todos. El tema no es solamente que, bueno, eso es responsabilidad ya del Ministerio de Educación y nosotros no tenemos que ver. Todo lo que estamos inmersos en el sistema educativo tenemos que participar. Y cuando decimos todo, inclusive la comunidad de padres, madres, representantes, para impulsar adelante desde la educación. Y acoto algo aquí muy particular, las industrias, el comercio. Cuando yo te hablo de esto, cuando desde el sector de Consecomercio, donde también represento, nosotros buscamos la manera de que si hay una industria alrededor de una escuela, bueno, esa escuela pública también puede ser, esa industria puede ser padrino de esa escuela para ayudarlo, formarlo, entusiasmarlo, inclusive esas pasantías que pueden hacerlo allá, porque voy a requerir de esa mano de obra calificada. Entonces, el encanto no solamente desde la escuela, el encanto es también de todos los que hacemos allá adentro vida a esa institución. Y siguiendo la línea de lo que dice Fausto, nosotros nos estamos adaptando y adecuando a los nuevos tiempos, Margarita.
Recordemos que estamos en una época tecnológica total y ya se está hablando inclusive de impartir en nuestras instituciones educativas lo que es la inteligencia artificial y lo que es la robótica como tal, que ya se está aplicando en otras partes del mundo y bueno, ya llegó la hora de aplicarlo acá en Venezuela. Ya el Ministerio de Educación está avanzando en ese nuevo currículo para colocar ya este año 2023 y 2024, como arranqué la entrevista, arrancar con este programa piloto en instituciones educativas públicas y privadas. Y también el anuncio que dio el presidente Nicolás Maduro Moros de transformar más de 2.000 instituciones educativas entre públicas y privadas a escuelas técnicas profesionales. Es decir, donde lo que dice Fausto, esas empresas, por ejemplo en Puerto Cabello, te pongo un ejemplo, yo que soy del estado Carabobo, Diques y Astilleros Nacionales, está formando las nuevas generaciones con los muchachas y muchachos del Liceo Miguel Peña de Puerto Cabello. Es decir, que están ellos apalancando y apadrinando esa institución educativa, enamorando a los jóvenes para que se pongan a trabajar y en el desarrollo de la industria naval de Venezuela, que está en Diques y Astilleros Nacionales, que fue una empresa afectada por el bloqueo y las sanciones y las medidas coercitivas y unilaterales, hoy se está produciendo aluminio naval completamente venezolano, que era impensable en un pasado tenerlo. Existe formación de profesionales en las diferentes áreas que terminan siendo formados en el liceo y también pasan a ser formados en el INSES, que funciona dentro de la misma empresa Dianca. Es decir, que ya se está aplicando de manera directa ese apadrinamiento de instituciones públicas o de empresas públicas que necesitan ese desarrollo y ese potencial humano en el acompañamiento desde las instituciones educativas. Rapidito, ¿de qué va la ley de estudiantes? Ley de participación estudiantil ya la aprobamos nosotros, esa es una de las leyes que tenemos en el balance este año, donde se le permite y se le da voz y derecho a participación, a que sean escuchados a las estudiantes y estudiantes de educación media en la transformación educativa, en las decisiones que se tomen en cada una de las instituciones educativas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Fausto Romeo, director general de Consenso Educativo y miembro de Consecomercio, y al diputado Jesús Santander, miembro de la Comisión de Educación. A ustedes los esperamos el próximo domingo a las 8 de la mañana aquí en Abriendo Puertas. Muchísimas gracias por su sintonía.